Muy bien, también ya inicié la grabación. Y entonces comparto pantalla donde nos quedamos el día de ayer. Que por cierto, ya también subí el video a mi canal de YouTube, por si quieren consultarlo. Ahí se llama Conceptos de Biodiversidad. Muy bien. Sí, doctor, gracias. Ese nos va a ser muy útil y espero que sí espero que vayan revisando poco a poco los documentos. La intención es que también ustedes se familiaricen con la plataforma, aquellos que no la han trabajado. No sé en el periodo anterior si ya todos hicieron un uso correcto de la plataforma de Eminus, y si no, pues es momento de que vayan conociéndola, pueden entrar, explorar los documentos que hay. Muy bien, entonces, hasta el día de ayer terminamos de platicar que México, por su fisiografía, por la cuestión de las grandes áreas biogeográficas que pertenecen dos a México, la neotropical y la neártica, eso privilegia, ¿no?, para tener biodiversidad, y aún dentro de los estados tenemos diferencias en biodiversidad, ¿no?, donde pues Veracruz está dentro de ellos, junto con Oaxaca y Chiapas. Entonces, esto también ya cuenta, ¿no? Esto es muy importante y es para que nos demos mayor importancia de como responsabilidad de lo que se debe de cuidar. Curiosamente, siempre me gusta hacer este tipo de análisis, analogías, ¿cómo decirlo? Al mismo tiempo que somos de los estados más diversos, pues resulta que también somos de los estados más pobres, ¿no? En esta lista no está Veracruz, en ocasiones Veracruz ahí baja, sube, luego se pelea ahí con Guerrero, el tercer lugar, pero por lo general siempre Chiapas, Oaxaca están entre primero y segundo lugar en marginación. Eso es algunos dirían una incongruencia. Hay muchas cosas que sacar de aquí, ¿no? Quiere decir que el estado de conservación muchas veces va en relación con algo donde no se ha metido mano, no sé si llamarlo por flojera, se ha desatendido, pero eso mismo genera que la economía no se encuentre como se califica normalmente. Ahora, ojo, no significa que haya un mal nivel de vida. Muchas veces eso, precisamente en agroecosistemas, en la maestría analizábamos mucho qué es calidad de vida, ¿no? Y pues ustedes conocerán, o todos conocemos, creo que muchas personas que son felices como viven en un ranchito y no es necesario tener piso de concreto, ¿no? O una casa de concreto. Entonces, es algo bien complejo, va de la mano, o sea, es algo, un fenómeno que ocurre a nivel mundial. De hecho, ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta aquí quieres comentar algo, Ricardo? Sí, pues justo eso, chicos. Resulta que en México, imagínense, concentra la biodiversidad en 3 estados, ¿no? Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y como bien dice el doctor Yarena, somos de los estados más pobres, ¿no? Se supone que en teoría debería ser al revés, ¿no? Donde hay mayor biodiversidad, deberíamos de tener mayores riquezas, ¿no? Pero definitivamente los alcances sociopolíticos no tienen, no, el interés sociopolítico no observa o no visualiza, ¿no?, esta potencialidad que tienen estos estados para o poder utilizar la biodiversidad, ¿no?, como parte de un recurso económico, ¿no?, de manera no extractiva, y tal es el ejemplo del Tren Maya. Yo sé que muchos van a estar en contra, ¿no?, de su establecimiento, pero en realidad esas personas que están en contra creo que todavía no tienen esa visión, ¿no?, de poder hacer un aprovechamiento regulado y equilibrado de la biodiversidad, ¿no? Sí, obviamente se va a impactar, ¿no?, al hacer una obra de este tipo, ¿no? Pero finalmente, si no la realizamos, nos perdemos o nos perderíamos que los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, donde va a pasar el Tren Maya, puedan incrementar esa riqueza o esa economía a través del uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces, depende también del desarrollo, ¿no? Del potencial o lo que busquen los políticos para desarrollar o detonar el país, ¿no?
Ahorita se están haciendo muchas inversiones, muchas obras en el sur del país, sobre todo Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y se está fomentando mucho el turismo en pues áreas naturales protegidas y también en comunidades rurales, ¿no? De esa manera es un aprovechamiento, el turismo o el ecoturismo es un aprovechamiento no extractivo de la biodiversidad. Y así es que, bueno, les puedo aquí echar un choro muy largo, ¿no? Bastante del cambio que tenemos los biólogos, el cambio de concepción. En la actualidad, los biólogos o los agrónomos o todos los que manejamos la biodiversidad deberíamos de tener cambiar ese chip, ¿no? De que no nada más es conservar, no vamos a tocar, no vamos a hacerle nada a la biodiversidad. Eso ya cambió, ¿no? Ahora debemos de fomentar su uso, su aprovechamiento, pero obviamente bajo procesos establecidos, metodológicos, que ya sabemos que va a funcionar, ¿no? Entonces, ya está cambiando todo eso. Hay que aprovechar a la biodiversidad, potencializar su uso y pues eso también va a llevar en cierto momento a un equilibrio ecológico, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo, si estaba consciente de esta relación de biodiversidad y pobreza. Sí, sí, doctor, precisamente, bueno, el otro día o en otra ocasión me cuestionaba cómo puede ser que los países más ricos en biodiversidad prácticamente sean los más pobres, o sea, estén, no sé, hasta se consideren tercermundistas, por ejemplo, no sé, Colombia, Honduras, todo Latinoamérica, que son tan ricos en biodiversidad y económicamente pues se considera tercermundista, ¿no? Y en eso también entran algunas partes de México. Es muy sabido que Oaxaca pues tiene demasiada pobreza, aunque como también usted lo decía, doctor Yarena, debemos ver qué tipo de pobreza. El otro día platicaba con un chico y le decía, oye, qué feo que ahora pues no podamos ir al cine normalmente, ¿no? Y me dice, pero si yo nunca voy. Me dice, pues yo me divierto, salgo en las tardes a pastorear a mis borregos, ¿no? Entonces, o sea, depende de qué tipo de pobreza estemos hablando también. Sí, sí, eso es muy importante a considerar. Muy bien, sí, pues Imagino que aquí se enfoca más en la parte económica, ¿no? Porque como dice Chris, depende qué tipo de pobreza hablemos. Por ejemplo, aquí, yo el año pasado, antepasado, estuve trabajando en en un acopio de café orgánico, Ujú. y va de la mano con lo que comenta el doctor Serna. En ese acopio, aparte de aprovechar lo que era el café orgánico, era como una forma de resguardar la zona de amortiguamiento de aquí de la zona de conservación del Triunfo, Ujú. porque pues por las mismas leyes o las mismas normas de la organización que pues las personas no pueden como que talar la zona, Extraer, ¿no? ajá, extraer también animales exóticos o en peligro de extinción, deben de cuidar la fauna, fomentar el uso correcto de los recursos, no contaminar el agua, o sea, muchas normas que ayudan a la conservación de este lugar y aparte, pues programas que entran ahí, ¿no? Como ¿cómo se llaman? Pagos por servicios ambientales, Ujú. también los manejan ahí y para que la gente encuentre como que la forma no voy a decir lucrar, porque no, como que explotar de manera correcta los recursos, Aprovechamiento sustentable. entra la parte de ecoturismo, lo que comentaba el doctor. Ujú. Yo he visitado lugares ahí donde hacen recorridos, senderismo. Hay una comunidad que se llama Santa Rita de las Flores, aquí Ujú. hacia arriba, de donde vivo, que Ujú. es muy conocido porque tienen muchas especies de orquídeas y hacen como que recorridos en la zona para que la gente conozca toda la diversidad que tenemos de ese tipo de plantas y también de bromelias.
Y pues me gustó porque pues van concientizando a las personas, ¿no? Del cuidado, de que se puede obtener un beneficio sin destruir lo que es las riquezas naturales que tenemos. Sí, no, pues sí, así como comentas, Marroquín, hay muchos ejemplos en México y en otras partes del mundo donde la sociedad, las comunidades rurales viven del uso de la biodiversidad, ¿no? O sea, no es explotar los recursos, sino hacer conservación y a través de eso obtener ganancias, ¿no? Realmente eso es lo que vamos a buscar todos los humanos, ¿no? Porque ya estamos concientizados de que el billete es parte, ¿no? De nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, la conciencia del uso de los recursos es que pues tengas una colección, ¿no? De ahí de plantas o animales y que puedas vender esa colección a turistas, ¿no? Que puedan llegar y que pueden pagar por ver esa colección que no la vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo más que, por ejemplo, ahí en Chiapas, ¿no? Debe haber muchas especies endémicas que seguramente tienen en esa colección. Y pues a mí, si en lo personal me gustan las orquídeas, pues yo sí iría hasta Chiapas a ver ese lugar, si hay una orquídea específica que a mí me interese y pagaría lo que tenga que pagar por ir a tomarle una foto, por ir a verla, ¿no? Y así hay mucha gente que tiene esos intereses, ¿no? Y entonces finalmente es un ciclo, ¿no? Un ciclo que pues entra el dinero, ese dinero lo invierten las personas en el mantenimiento de las especies, del bosque, y viven, ¿no? De esa manera. Y es una parte, chicos, que también a ustedes se les debe de prender el foco para que también vayan haciendo una idea de negocio cuando salgan de la maestría, que puedan ya ustedes tener pues un espacio, ¿no? Donde puedan aprovechar la biodiversidad, comercializarla y de esa manera pues sea más aplicado la maestría, que estén esperanzados a que los contraten, ¿no? Cuando salgan de esta maestría, ¿no? Efectivamente, ¿no? Creo que está encendido el Robocop. micrófono de Marco. Ajá, y fue hueco. Sí, una pregunta, doctor. Sí. Esto que menciona usted, que los estados de nuestro país, que son más pobres y a la par pues son los megadiversos, ¿considera usted que es únicamente por el uso irracional de los recursos naturales que se ha dado en las últimas décadas, o más bien lo considera un conjunto de factores políticos, sociales, que se han visto reflejados en esta problemática? Bueno, yo tengo ahí una historia importante que contarles. Resulta que en 1950 al gobierno mexicano se le ocurrió la fabulosa idea de desecar pantanos, tirar selvas con el fin de fomentar la agricultura y la ganadería. En el sur de México, es decir, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, de 1950 a 1970 se perdieron prácticamente el 70% de los bosques, ¿no? De Chiapas, Oaxaca y Veracruz. ¿Por qué? Porque en ese entonces el gobierno mexicano empezó a hacer los famosos ejidos que ahora conocemos, ¿no? Que es lo que promovía la ley de tala y desmonte, se llamaba. Era una ley que se promulgó en ese año. Era que tú como productor, tú como campesino o tú como mexicano, lo que pudieras trabajar tenías que talar, ¿no? Tenías que tumbar para meter ganado, para sembrar cultivos, ¿no? Entonces, imagínense qué pérdidas de biodiversidad hubo en esos años, ¿no? También es importante que eso es por un lado, ¿no? Eso es político y fue un problema que no se conocía porque no conocíamos en 1950 los problemas ecológicos que podrían acarrear, ¿no? Por la pérdida de biodiversidad. Luego también resulta que Oaxaca, Chiapas y Veracruz es uno de los estados donde hay mayor comercio, tráfico ilegal de especies y cacería, ¿no? ¿Por qué? Porque justo en estos estados, pues, ¿qué hacen las personas? Pues si no tienen qué comer, pues van y se matan un venado, van y se matan un tepezcuincle, van y se matan aves, ¿no? Para comer, pues tienen que comer, van y tumban un árbol, van y tumban
venden plantas, las sacan del bosque y las venden, ¿no? Entonces tienen que comer, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con aspectos de, pues, de alimentación, de políticas mal empleadas y además también si nos vamos hace 500 años, recuerden que pues Hernán Cortés fue uno de los primeros que llegó aquí pues, a Veracruz, ¿no? Entonces, gran parte de los recursos que había aquí o que hay aquí en Veracruz fueron saqueados, ¿no? Por los españoles. Entonces, mucha biodiversidad, muchos recursos se perdieron y pues ahora están allá, ¿no? En esos países, en España, en Europa. Este, por ejemplo, oro, plata, que es con lo que se cotizan pues, pues los niveles, ¿no? De economía de los países, pues a nosotros ya nos saquearon, ¿no? Entonces es por eso que somos también tercermundistas, además de que la tecnología no nos llega o nos llega muy, muy después, ¿no? Es todo pues un sistema, ¿no? De problemas que hemos venido acarreando. Sí, es muy complejo finalmente. Hay una parte psicológica bien importante, que de hecho eso era lo siguiente que quería comentar, ¿no? A nivel mundial, o sea, tu observación, Marco, ¿no? Es tanto a nivel nacional como mundial, ¿no? Ocurre un fenómeno. En este mapita lo tomé de internet a propósito únicamente para ver que hay diferencias en cómo se concibe el desarrollo. Las partes en azul serían los países desarrollados al norte, ¿no? Y dentro de esto está Estados Unidos, que recordemos que aunque está considerado un país megadiverso, la verdad es que entra porque es como una ajonjolí que no puede faltar ahí porque pues es una parte económica importante. Quiere estar al tanto de todo. Pero prácticamente es esto, por aquí la Guyana Francesa, Australia, Japón, y de ahí tenemos países en vías de desarrollo, que es todo lo que está en amarillo, y países subdesarrollados, sobre todo por aquí y algo de Medio Oriente, ¿no? Bueno, también de Asia. Incluso hay otro que es un poquito más tajante, se me figura también ya está un poco exagerado, de hecho ya aquí lo ponen, ¿no? Países desarrollados, subdesarrollados. De veras, también ahorita que escuché, te está mencionando de países de primer mundo y tercer mundo, alguien alguna vez me comentó, nunca lo he leído, que actualmente ya se deben de manejar más bien de estos apartados, ¿no? Hablar de tercermundistas, que es un tanto despectivo, entonces la recomendación ante una situación pues, más seria, diplomática, es hablar países subdesarrollados y países desarrollados. Y es una clasificación más diplomática, por así decirlo. Y dentro de ellos, pues la mayor parte, ¿no? Está todo esto, subdesarrollados, los desarrollados aquí, Rusia, por aquí está, China, que es la que yo considero que ya se debería de actualizar, no creo que esté en subdesarrollados, ya están desarrollados. Ahora, ¿cuál es la relación? Pues todos recuerdan que este mapita que les había mostrado, ¿verdad? Que era de los países megadiversos, exactamente coincide con todo esto, ¿no? Solamente Australia sería el único que estaría dentro de ello, dentro de los países desarrollados, y China, ¿no? China es importante mencionarlo, es una parte, ¿no? Sobre todo la parte sur, que es la que tiene la mayor biodiversidad. La parte norte es mucho más fría, pues el mismo clima no lo permite. Y ahí va mi otra teoría, que también nunca la he leído, pero una vez la escuché y me parece que se pueden sacar muchas más reflexiones. Resulta que una de las partes psicológicas que pueden tener un efecto en los países es que el mismo hecho que en el trópico se pueden obtener alimentos todo el año, no nos obliga o no nos obligó como civilización a generar cultivos de manera intensiva que tuviéramos que obtener durante 6 meses, lo que posteriormente en 6 meses o un periodo invernal largo no podemos obtener. Entonces los países desarrollados por lo general están obligados a producir sus alimentos que tienen que guardar para los próximos 6 meses. Es un poco como la historia de la hormiga y la cigarra, ¿no? Las hormigas y la cigarra, que mientras estaban trabajando, la cigarra decía que ya después veía que iba a comer. Entonces, algo así nos pasó. Psicológicamente siempre se ha dibujado al mexicano que está en la hamaca y que pues tiene hambre, estira la mano y agarra un plátano. Voy al parte del jardín de atrás y jalo unas naranjas. Y sabemos que tenemos frutas de temporada, ¿no? Entonces, por parte de frutas, si tienen un jardín, si viven en un lugar donde ya tienen los frutales identificados,
pues de hambre nunca se van a morir, ¿no? A diferencia de estos países donde sí podrían morir de hambre, dado que en el periodo invernal es difícil obtener algo. Ahora, esa teoría se junta con otras que también mencionan que, aparte que ellos pueden obtener en 6 meses esa producción, nuestra misma diversidad también va de la mano con tener diversidad de plagas y enfermedades. Que ojo, ahí viene otro concepto también bien interesante. Una plaga, o el concepto plaga, agronómicamente no existe. Digo, perdón, ecológicamente el concepto de plagas no existe, ¿no? El concepto de plaga es únicamente desde el punto de vista agronómico o antropocéntrico, ¿no? Cuando nos afecta decimos, es una plaga, ¿no? Creció mucho un hongo, creció mucho un insecto que empezó a devorar nuestros cultivos, es una plaga. Ecológicamente hablamos de desequilibrios, que de manera natural una población, al tener más alimento disponible, pues su población se va a incrementar. Entonces es un ciclo ecológicamente natural. ¿Qué es lo que pasa? Ellos al tener menos plagas tienen menor necesidad de aplicar pesticidas. Aún así aplican, porque es un hecho que de todos modos van a desarrollar poblaciones ecológicas que se pueden alimentar. Es decir, de todos modos van a desarrollar plagas. Pero en nuestro caso todavía es con mucho más razón que tenemos otro tipo de plagas diferentes y con más dificultad para producir, ¿no? Entonces, la agricultura, si bien ya metió en la antesala el tema el doctor Serna de que pues, es una parte importante para el desarrollo de todos los países, en México nunca ha podido detonar completamente y mucho menos en la parte sur, ¿no? Siempre hemos escuchado esa agricultura que de momento avanza, de momento no tanto, es muy diferente por estados en el país. Entonces, es algunas de las razones, ¿no? Y la otra que también considero, se habla mucho de las carreteras, finalmente son un tema importantísimo para el desarrollo de un polo. Es decir, cuando vamos de un polo de desarrollo es porque va a tener acceso de carreteras a diferentes lugares y teniendo acceso entonces puede haber comercio. Si hay comercio entonces hay dinero, hay economía. Los lugares donde no existen, imagínense cuánto tenemos que tardar para llegar precisamente a estados y a ciudades pequeñas del sureste, por la misma razón que no existen tantas carreteras como si existieran hacia la parte de arriba. Va de la mano con que no ha sido tan fácil construir, supongo, ahí sí también estoy opinando, es una suposición, que la misma fisiografía de la parte sureste es más difícil para desarrollar carreteras que lo que fue la parte norte, donde hay más mesetas y donde tal vez el mismo tipo de clima lo permitía, ¿no? Esa es una suposición. Pero entonces son muchos factores que van de la mano, ¿no? Sí, perdón. Sí, perdón, quería comentar acerca de los suelos tan accidentados que tenemos, ¿no? Y de la orografía tan, pues, extrema también que tenemos. Imagínense cultivar en un cerro, ¿no? Pues no tenemos maquinaria, no tenemos técnicas especializadas para manejar suelos de esas características, ¿no? Eso también ha hecho que, pues, no generemos cultivos pues sí, a superficies mayores, ¿no? Tan solo la caña de azúcar, que ya hicimos un análisis aquí en la región, bueno, para todo México, resulta que pues la caña de azúcar, bueno, todo el territorio mexicano tiene las condiciones ambientales favorables para el cultivo de caña de azúcar, ¿no? Pero imagínense cultivar caña de azúcar en un cerro, ¿no? ¿Cómo va a llegar el cortador de caña? ¿Cómo va a llegar el camión para llegar hasta un cerro, ¿no? Si no hay caminos, ¿no? O hay que hacerlos, pero eso implica pues más lana, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver también la orografía, la geografía y los suelos tan accidentados que tenemos, ¿no? También no tenemos un inventario de la calidad y de los tipos de suelos que hay en todo el país, ¿no? Entonces eso nos lleva a hacer tonterías, a cultivar donde no debemos de cultivar, ¿no? No tenemos buenos rendimientos y cosas por el estilo, ¿no? No tenemos una agricultura planificada. Eso es algo también es parte, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ahora sí que Marco, tu pregunta era precisamente el siguiente tema, ¿no? Que era estas reflexiones
que muchas veces sí podrán encontrar algunos cuantos documentos que toquen aspectos, otros tocarán aspectos más detallados o profundos, pero era una buena pregunta. Doctor, bueno, es más bien un comentario acerca de que tocó el tema de la agricultura. Por lo menos en la zona de Zongolica, se manejan diversos tipos de agricultura, ¿no? Entonces, uno de los que más predomina es la agricultura de subsistencia. Sí. No sé si también tiene que ver, o bueno, creo que sí tiene que ver bastante con la cultura que ya se tiene, en donde la persona, pues, sí practica la agricultura, pero solamente como para ellos, ¿no? Ya no van más allá. Hay otro tipo de agricultura, ¿no? Que es la comercial, pero es muy mínima, realmente es muy escasa entre ellos. Entonces, creo que aunque se tienen los recursos, un factor bien fuerte es como el cultural, ¿no? Que mientras me alcance para mí y para mi familia, pues con eso estoy bien, ¿no? Entonces, la riqueza, si no me equivoco, de un país y me parece que también de un estado, pues se mide en cuanto a también lo que tengan de patrimonio. Entonces, creo que sí lo tenemos, más bien creo que como que no lo sabemos explotar de la manera correcta, ¿no? Y de ahí se desglosan varios otros temas, ¿no? Incluso hasta políticos, creo. Entonces, bueno, ustedes ya han de saber más de eso, creo que es más extenso el tema, pero creo que es un factor fuerte, ¿no? Sí, mucho. Sí, de hecho ahí la palabra clave es explotar, ¿no? De hecho ya en Europa tiene años que decían que se tiene que prohibir la palabra explotar, ¿no? No se debe hablar de explotación, sino de aprovechamiento. La palabra correcta sería cómo aprovechar los recursos en un lugar sin desperdiciarlos o acabarlos, ¿no? Hablamos de incluso el suelo, es un recurso, ¿no? Que se puede acabar. Entonces sí, es bastante extenso el tema. A quien le guste, hay muchos documentos para leer, se los puedo proporcionar. La agricultura de subsistencia, de hecho, gracias a ella es como se ha permanecido, pues se han conservado semillas, diversidad genética, se han conservado tradiciones culturales, y aunque no van de la mano con un alto rendimiento en agrícola, en producción, que finalmente termina aterrizando en los números de producción, por ejemplo, del maíz en Veracruz, si fuera un monocultivo, obviamente tendrían rendimientos mucho más altos, ¿no? No sé ahorita, no recuerdo cuánto ande una hectárea comercial de maíz, pero yo creo que ha de andar entre 12, 10 toneladas por hectárea, mientras que alguien de subsistencia tendrá que tener tal vez 2, 3 toneladas por hectárea, ¿no? Hay un mundo de diferencia en cuánto pueden extraer, pero también un mundo de diferencia en cuánto pueden dañar el ecosistema, ¿no? Sí, yo también quería comentar acerca de los agricultura de subsistencia. Si los comparan o ya han hecho estudios donde comparan la felicidad, ¿no? De esas personas con agricultura de subsistencia con las que son con los agricultores más como que profesionales, ¿no? Entonces son más contentos, son más felices los de agricultura de subsistencia porque no se estresan, ¿no? Pues ahí saben que su cultivo les va a dar para comer todo el año, más o menos pues la viven bien, no tienen presiones de ningún otro tipo, a diferencia de los empresarios, ¿no? Agricultores empresarios, ¿no? Que todo el día andan en chinga, ¿no? Pues andan viendo qué es cómo van a proteger su cultivo, etcétera, dónde lo van a vender, y pues eso genera estrés, ¿no? Te peleas con más gente y no eres tan feliz, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con la calidad de vida, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, como decía, es un tema que da para varias clases, incluso si nos fuéramos a analizar los parámetros o variables que implican en todo ello, ¿no? Del desarrollo. Finalmente es un pequeño tema aquí en la clase porque pues, tiene que ver con la biodiversidad, cómo la conservan, cómo la aprovechan sustentablemente o no en cada lugar, y las implicaciones que tienen económicas, ¿no? Yo espero, pues, que, como dijo el doctor Serna, que ustedes reflexionen que hay muchas maneras de hacer aprovechamiento, ¿no? Precisamente, actualmente los profesionistas se pueden diversificar en actividades. Ustedes no tienen que depender de obtener un empleo, sino muchas veces tienen varios pequeños proyectos que llevan a cabo y entre ellos pueden ustedes generar un estilo de vida bastante satisfactorio, con ingresos que dicen, bueno, puedo obtener ingresos de una manera sustentable en varios pequeños proyectos,
garantizando su felicidad, garantizando el bienestar del ambiente. Muy bien. Voy a cambiar de diapositiva para no quedarnos mucho aquí. Ya regresando a México en cuestión de la biodiversidad, tenemos grupos como los hongos, invertebrados terrestres y acuáticos, que son de los que han sido menos estudiados, ¿no? Dentro de ello hay que citar que la CONABIO es la que se encarga de promover, coordinar y apoyar estas actividades de diversidad, ¿no? Que es de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Juegan un papel importante, existen muchos proyectos en curso. El doctor Serna, yo creo, estar más al pendiente de varios proyectos de ello. Existen varias dependencias que ahora sí que están en coordinación con la CONABIO, y de ahí se pueden obtener tanto financiamiento, se puede obtener información, ustedes pueden actualizarse en cuestión del área en la que quieran trabajar. Este es un programa, un proyecto, ¿no? Que es la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad en México, la que tiene varias pautas. Lo que busca también es penetrar hacia la educación, hacia la parte productiva y por supuesto en la investigación, ¿no? Que se logren mantener, tiene varias líneas. De hecho, hay un pequeño videíto de 2 minutos, quería ponérselos, es de los que se presentan aquí en la página y nos habla un poco acerca de lo que estamos comentando. ¿Les parece? Sí, doctor. Muy bien, entonces permítanme lo que lo abro. Me tengo que darle copiar al link. Sí, a ver. Muy bien, ahí pueden ver, ¿verdad? Lo que ya no me acuerdo si le puse. Tenía que ponerle incluir sonido. Y con eso ya deben de poder verlo. La salud de la naturaleza y el bienestar humano. ¿Sí lo escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Sí, sí se escucha. Ok, ahí van. Humano van de la mano. Vivimos en un país privilegiado por su naturaleza y su cultura. Pocos lugares en el mundo poseen esta maravillosa diversidad. Altas montañas con bosques y zacatonales alpinos, extensos matorrales y pastizales, exuberantes selvas y bosques nublados, manglares, pastos marinos, arrecifes e inmensos océanos. Maravillosas pinturas rupestres, miles de tesoros arqueológicos o incluso los vibrantes y coloridos mercados que adornan actualmente los confines de México dan cuenta de nuestra relación con la naturaleza y de la impresionante diversidad de productos agrícolas que se han originado en nuestro país gracias a la paciente y milenaria selección realizada por los campesinos que continúan hasta nuestros días. Los ecosistemas y las especies con las que convivimos nos nutren y abastecen con oxígeno, alimentos, agua, madera, medicinas, combustibles, textiles y tintes, belleza e inspiración. Son nuestro capital natural y el sustento de millones de mexicanos. Cuando el ambiente se deteriora, todos empobrecemos. Conoce la naturaleza con la que convives, sus ecosistemas, las plantas y animales. Participa en la restauración y conservación del ambiente de tu localidad. Consume productos locales, orgánicos y amigables con el ambiente. Reduce el consumo de plástico y papel. Reutiliza y recicla. Utiliza agua y energía sin desperdiciarlas. Elige caminar, usa la bicicleta o el transporte público. Valora nuestro patrimonio natural y cultural. Es la base ecológica, económica y espiritual de nuestra sociedad. Involúcrate de manera activa e informada y suma esfuerzos en favor de la naturaleza. Eres parte de la solución. Tus acciones hacen la diferencia. Conoce la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. www.biodiversidad.gov.mx/Enbiomex.
Pues como ven, está cortito y está bastante interesante, está motivante, entonces, como les comento, da algunas recomendaciones pues, que tienen que ver con la parte de educación, social y pues por supuesto económica, ¿no? Y pues a ustedes como profesionistas vale la pena que estén al tanto de esta dependencia y de las acciones que se pueden desarrollar ahí. Sale, entonces luego queda de tarea también visitar esa página. ¿Continúo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo quería comentar acerca de justo de la Conavio, chicos. Quiero nada más presentarles tantito la página de la Conavio. Voy a proyectar. Bueno, adelante. Rapidísimo. Si allí están viendo, chicos, en mi pantalla, la Conavio, pues es una de las instituciones a nivel nacional que se encarga del registro, ¿no? La Conavio prácticamente lleva toda la información recopila las investigaciones, recopila registros de presencia a través de bases de datos en una nube de información que se tiene, de tal manera que nosotros como usuarios, ya sea como alumnos, profesores, investigadores o cualquier persona de la sociedad, puede hacer uso de la información que ya se tiene agrupada en estos diferentes temáticas, ¿no? Justo lo que hemos venido viendo desde el lunes que empezamos con esta materia, se resume aquí, ¿no? En esta página de la Conavio, ¿no? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Dónde se encuentra la biodiversidad? ¿Qué especies contienen estos ecosistemas y qué genes son los que son importantes, ¿no? Para estas especies, ¿no? Y el país está dividido en regiones ecológicas, socioeconómicas, de tal manera que pues ya más o menos sabemos dónde está ubicada la biodiversidad junto con esa diversidad cultural, ¿no? Y cuáles son los usos que se les dan, ¿no? Y pues la Conavio, además de eso, pues hace monitoreo. Yo, por ejemplo, formo parte del programa de aves urbanas, ¿no? De la Conavio a través de monitoreos de ciencia ciudadana. Entonces, la idea es registrarse y uno puede suministrar información a estas fuentes de datos para que recuerden que cada vez, si estamos más informados, podemos cambiar la cultura al país, ¿no? Podemos cambiar esa mentalidad si cada vez proporcionamos más información y hacemos que la gente se entere de qué es lo que tenemos, de qué es la importancia de la biodiversidad, ¿no? Entonces, es muy importante que sí se echen una repasada aquí a la página de la Conavio, porque finalmente les digo, todo va a recaer, nuestra vida depende de toda esta biodiversidad que tenemos en México, ¿no? Entonces, eso es lo que quería proyectarles. Perfecto, mi estimado. Entonces, sí vale la pena que lo visiten. Y les continúo proyectando. Ya, ahora sí que nada más son 3 ejemplos de especies o de productos con mucha diversidad en México. De algunos que han sido domesticados acá, y ahorita vamos a mencionar más de ello. Es en el caso del maíz, ¿no? Donde se reconocen 59 razas, las cuales la verdad, pues yo creo que cada una requiere de una clase en particular, ¿no? Hay mucho que comentar de esas variedades. Si alguno de ustedes ya ha leído al respecto, ¿no? Hay quienes aportan aminoácidos. Hay variedades de maíz que son conocidas como alimento funcional, dado la calidad y cantidad de aminoácidos y otros metabolitos que proporcionan. Estas fotos las tomé hace como 2 años en un foro que hubo en Zongolica, precisamente. Era, creo que, el Día de la Diversidad. Entonces, son simplemente algunos cuantos maíces de ahí, ¿no? Cercanos de Zongolica. Que bueno, también entiéndase, Zongolica, ven que colinda ahí fácilmente con Puebla. Entonces, también tienen algunos maíces de la localidad de por aquí. Pero la intención era mostrarles cómo no hay que ir tan lejos para que tengamos cosas tan interesantes, ¿no?
estos maíces rojos. Por aquí tienen otros que ya son de los variaditos con el maíz negro. Y en el colegio del posgraduado, la última vez que visitamos precisamente con el curso, tenían un ejemplo muy bonito del mejoramiento del maíz, ¿no? Y hablando de la calidad nutricional. Entonces, pues, por este año ya no pudimos ir, pero esperemos que haya oportunidad más adelante de que ustedes conozcan más acerca de ello. En el caso del chile, pues vemos también un caso muy interesante. Son 120 variedades que se reportan para el país. Y miren este mapa tan bonito, también parte de bueno, lo generó Zagarpa en conjunto con Conavio seguramente, y cómo se ve la distribución, ¿no? de chiles, todo a partir de la zona centro, de la centro hacia el sureste, ¿no? Como toda esta parte riquísima en chiles. De hecho, en la siguiente hago un acercamiento de cómo se puede ver la variedad de chiles que hay por aquí, ¿no? Precisamente ahí está, por ahí debe estar el chile manzano, ¿no? Que ya hay quien está trabajando aquí, y pues muchos otros que faltan por documentar correctamente. Y ya ni se diga del frijol, donde hay 63 especies y 52 están en México, ¿no? Aunque dice solo 5 se cultivan. Esa es pues una de las razones por las cuales vamos perdiendo biodiversidad, ¿no? En ocasiones, si tenemos por ahí todavía frijol silvestre y alguien llega a establecer un cultivo monoespecífico, un monocultivo monoespecífico, monovarietal, pues muchas veces terminan cortando todo y pues luego ya no lo encuentran tan fácilmente, ¿no? Afortunadamente ya estos son de las especies que han de estar resguardadas en colecciones nacionales. Este es igual otro mapita, otro póster hecho por la Conavio con las variedades de frijol. Cada frijol también tiene sus características, pues ya sabemos cómo nos gustan, incluso por región, ¿no? No es lo mismo. Para mí fue nuevo cuando la primera vez que fui a México, a Ciudad de México, y me topé con que ellos no comían el frijol negro, ¿no? Y yo dije, ¿cómo que no hay frijol negro? Y todos comen el frijol bayo, ¿no? Y así, si nos vamos más hacia el sur, hacia Mérida, pues tienen otro frijol, y eso es bastante, para mí es bastante interesante, ¿no? De cómo lo podemos tener diversificado en el país, ¿no? Y pues obviamente no he probado todas las variedades. En otros países sí he probado otros tipos de frijol, sí tienen un sabor muy diferente, y muchas veces no me satisfacía, ¿no? Una vez que ya uno conoce los frijolitos con los que creció, ya probar otro tipo de frijol ya no es lo mismo, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario? Me emociono curioso, cuando ¿no? Igual hablan creo de... que... Perdón. Ajá, adelante. Luis. No, Luis. nada más le iba a comentar que es muy curioso porque a mí también me pasó eso que comentó el doctor Llarena, que nosotros estábamos muy acostumbrados a consumir los frijolitos negros y que en otras regiones para el norte consumen más vallitos, y igual me tocó ver unos frijolitos color blancos de Guadalajara. O sea, flor de mayo, flor de mayo creo que le dicen, me escucha mi mamá. Ya. Mira qué bueno. Ahí está en la clase. Eso, qué bueno, qué bueno. Es parte del conocimiento tradicional que no hay que perder. Acuérdate del nombre. Sí. Muy bien, Luis. Ricardo, ibas a comentar algo? Sí, yo me emociono mucho, ¿no? Con eso que platican de nuevas especies y nuevos alimentos. La verdad que, pues sí, a mí me gusta mucho la comida y creo que a todos, ¿no? Les gusta la comida, y probar nuevos sabores, nuevas sensaciones hace que pues tu cuerpo, ¿no? Sienta lo que es vida, ¿no? Porque finalmente eso es lo que comemos ADN de otras especies, y pues ahora sí que lo podamos degustar, pues es parte, ¿no? De nuestra vida, ¿no? De nuestro ser en esta tierra, ¿no? Entonces, yo sí me emociono, ¿no? Siempre que ando en lugares, en los cerros o en diferentes comunidades, siempre ando pidiendo ahí, oye, ¿a qué sabe tal planta o a qué sabe tal guiso, ¿no? Porque pues es también hacer sentir a tu cuerpo todos los sabores o todas las moléculas, ¿no? Que realmente hay en la naturaleza, ¿no?
Entonces, sí, hay mucha gente que no les gusta, ¿no? Probar, pues, cosas, ¿no? Pero yo sí soy bien extremo, ¿no? He comido insectos, serpientes, de todo lo que menos de lo que se imaginarán, he comido, ¿no? Ok, no quiero saber, no quiero saber. Es cierto, es chiste. Sí, Muy bien, pero sí, sí, y realmente esa es parte también de una mentalidad, ¿eh? Que también hay muchos otros conocidos investigadores que pues difícilmente también llegan a probar, ya ni hablamos de los honguitos, ¿no? Que es un tema aparte, que no son muy aceptados por todos. Y bueno, esos eran algunos de los ejemplos de diversidad, pero en realidad hay diversidad en muchos otros cultivos. Por eso aquí vemos, ¿no? En términos generales se habla de 158 especies vegetales de importancia económica que fueron domesticadas en nuestro territorio. Al hablar que fueron domesticadas, el proceso de domesticación, si ya todos están familiarizados con el concepto, bueno, también me gustaría preguntarles, ¿están familiarizados qué es el concepto de domesticar? ¿Qué significa domesticar una especie? ¿Alguien podría comentar? ¿Cuánto Pues tiempo dura? no sé si sea como adaptarlo a como a las características del lugar. No sé, no tengo la definición exacta, pero como que la idea que tengo es eso, ¿no? Como que se adapte esa especie al clima, al suelo del lugar al que lo vamos a tener. Más o menos, más o menos. ¿Algún otro concepto? ¿Alguna otra opinión, perdón? chicos, piensen en una vaca, piensen en el comportamiento de una vaca, en el comportamiento de un perro, en el comportamiento de los animales domésticos o de las plantas domésticas. Imagínense qué fue lo que tuvo que pasar para que ahora tuviéramos esa planta o ese animal doméstico. Y en eso que Bueno, piensen creo está que la tuvieron que haber descripción. ciertos cambios. ¿Perdón? Sí, creo que, comentando lo que decía el doctor, creo que sí tuvieron que haber ciertos cambios. Ujú, De inmediato cuando dicen domesticar, ujú, se me viene a la mente el ejemplo más claro, ¿no? Cuando dicen que el hombre empezó a domesticar ciertos cultivos. Por ujú, ejemplo, creo que el maíz es uno de los más, claros, ujú. porque incluso hasta, pues ya no se dice teocintle, ¿no? Ya se le dice maíz. Entonces sí hubo un cambio bastante extremo y creo que el, eh, el cambio va desde las características. Entonces creo que es un proceso, pues sí, bastante largo. Efectivamente, ¿no? Es un proceso largo, sobre todo es donde nosotros buscamos que expresen la parte deseada, ¿no? En el caso de animales, pues que sean amigables con uno mismo, ya sea con qué objetivo los domesticamos, ¿no? En el caso de las plantas ponemos todo a su disposición también para que crezcan y expresen la parte deseada, ¿no? Normalmente cuando hablamos de frutos, las plantas silvestres pueden presentar frutos pequeños, y si les vamos colocando los elementos necesarios, entonces lo que vamos buscando por medio de la estimulación y de las cruzas posteriores de una selección, vamos buscando que se incremente en el tamaño, ¿no? En el caso de plantas. En el caso de animales, pues también dependiendo los criterios de selección. Imagínense cuántas, como lo dice el doctor, piensen en los perros, cuántas variedades de perros se han creado, en qué periodos tan cortos de tiempo, ¿no? Sí, relativamente cortos, hablamos de 70 años, 100 años, se han creado casi todas las variedades de perros que existen, ¿no? Ricardo, ¿querías comentar ahí? Sí, pues es sorprendente, les digo que pues tan solo pensar en las vacas, ¿no? Tenemos vacas especializadas para carne, para leche, para que tengan dos crías, para que sean resistentes al calor, al frío, a las garrapatas, a enfermedades. Todo eso ha sido un proceso de selección, ¿no? Finalmente el concepto de domesticación pues tiene que ver con la ganancia o pérdida de ciertas características de la especie original que han sido modificadas con fines propios para el ser humano, ¿no? Entonces, esos fines, pues les digo, es para leche, para carne, para número de crías, para resistencia, ¿no? Entonces, eh,
Hay muchos ejemplos y los tenemos tan solo en casa, ¿no? De cómo se han domesticado las plantas, tan solo la lechuga, ¿no? Es la misma especie, pero la domesticación de sus hojas hacen diferentes, pues, lechugas, ¿no? Como el repollo, la orejona, pues hay varias variedades, ¿no? De una lechuga, de una misma especie. Y eso ha sido domesticación. Sí, de hecho, y es un concepto que pues actualmente se puede, o sea, ustedes lo pueden trabajar, ¿no? No implica que porque sea de un periodo largo, hay muchas veces que me encuentro con artículos que hablan de domesticación de X especie de hongo, ¿no? Y precisamente fue donde tuve que leer más del concepto de domesticación. Ustedes van a encontrar que es un proceso gradual, ¿no? Sí puede ser muy largo hasta llegar a lo que deseen, pero de inicio, ¿en qué va a depender el domesticar? Dentro de ello, una vez platicábamos, creo, Ricardo, ¿te acuerdas? Que, o sea, al haber estos grados, el grado más alto de domesticación, de hecho, dijo, van perdiendo sus características biológicas o las características de la especie. El hecho más avanzado de una domesticación clara es cuando, de hecho, la especie ya no es capaz de sobrevivir por sí mismo en un ambiente silvestre. Imagínense el caso, pues el mismo maíz. El maíz, una vez que por tener las brácteas que lo protegen, cuando cae difícilmente puede colonizar un nuevo ambiente, dado que las brácteas, y son muchas en ocasiones, protegen los granos que no van a permitir su diseminación. Entonces es una especie domesticada que por sí misma, si no se propaga manualmente o por medio del humano, del hombre, no podría sobrevivir. Lo mismo pasa con pues, los perros, las vacas, borregos, muchos animales, ¿no? Hay otros que, les repito, se encuentran en un proceso intermedio, que todavía tienen esa capacidad de sobrevivir, ¿no? De perros no hablamos de todos los perros, me estoy refiriendo obviamente a las razas pues más finas, algunos que ya ahora resulta que requieren apoyo para los nacimientos, ¿no? Que si no los operan resulta que no nacen o que por acá nacen, tienen luego infecciones en la piel, hay que vacunarlos, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio todavía hay perros silvestres, bueno, no silvestres, como decir sino asilvestrados, ¿no? Que todavía pueden sobrevivir. Entonces es un concepto bastante complejo y en muchas plantas y hongos sería deseable aplicarlo, ¿no? Aquí en esta lista tienen 5 familias, de las cuales se han producido la mayoría de estas especies que se mencionan, ¿no? De los agaves, fabaceae, que son la familia de las leguminosas, las cactáceas, solanáceas, y la familia de las compuestas, ¿no? Entre estas es donde salen los cultivos considero, de mayor importancia económica. Pues sí, solamente igual nada más comentar acerca del concepto de domesticación, como bien lo comenta el doctor Yarena. Sí, a veces es relativo, ¿no? Que las especies ya no puedan sobrevivir porque dependen totalmente del manejo del ser humano, ¿no? Aunque, por ejemplo, decía el caso de los perros, ¿no? Hay perros que se pueden volver asilvestrados, que pueden regresar como que a su pasado histórico y pueden cazar por sí solos, ¿no? Pero ciertas razas, ¿no? Imagínense un chihuahua tratando de cazar un venado, pues jamás lo va a alcanzar, ¿no? O un conejo, ¿no? Yo Pues creo los que ni un chihuahuas ratón. son bien nenas los chihuahuas, ¿no? Y entonces sí, es relativo, ¿no? Finalmente es una especie semi-domesticada todavía, ¿no? Esa raza, ¿no? Pero sí, va por ahí. Pues ahora sí que finalmente es cada especie, cada raza tuvo su fenotipo y sus características que deseó el humano, ¿no? Sin importar si eran útiles biológicamente o no. Ese es el otro aspecto. Entonces, para tener en mente, ustedes pueden pensar en iniciar la domesticación de alguna especie en particular. Por ejemplo, Isaac, el hongo que tiene Isaac, que es un pariente del champiñón. Ya más adelante habrá oportunidad de que nos platiques. Es una especie con potencial para domesticar, así como ocurrió con el champiñón durante muchos años, para que fuera una especie que finalmente obtiene los parámetros que se buscan o que se desean para obtener pues, rendimientos, tamaño, textura, color, etcétera, ¿no? Aquí tengo también otras fotos del mismo día que fui a Zongolica y donde tienen algunas
algunos ejemplos más de lo que se encuentra ya de manera silvestre, pero que vale la pena mencionar, son pues, especies semidomesticadas, yo podría decir, ¿no? Porque al tener este proceso de selección, las guayabas, aunque no hay una producción comercial, son especies silvestres que han sido posiblemente con objeto de muchas generaciones de proceso de selección, donde van tomando aquellas semillas o aquellos árboles que prevalecen y que pueden dejar una nueva generación, ¿no? Entonces finalmente tienen frutos de importancia alimenticia, que no son completamente comerciales y que prevalecen ahí, ¿no? Zapotes, guayabas, mamey. Esta de acá, de hecho yo no sé qué es, ¿alguno de ustedes sabe qué es? Ya después la probé por aquí, no me acuerdo, es como, por un momento creí que era pariente de la... Granada, ¿no? Es como una... Una granada silvestre, ¿verdad? Es también una granada silvestre, porque yo por un momento creí que era un pariente del maracuyá, pero era un poco más duro, entonces no Sí, era... esos saben ricos en agüita, ¿no? Sí, un tipo de granada, pero silvestre, ¿no? No sé si alguno de ustedes, chicos, lo conoce. No sé si es la que es como moquito adentro. Ándale. Sí, como Ajá, moquito. bueno, yo la consumí, allá se da mucho en Morelos y la probé, pero no me gustó. Sí, luego es un poquito acidita, ¿no? Sí, es un poco ácida. Y la textura, como dices. Bueno, todo eso para hasta este punto decir, bueno, y los hongos que también recuerden que son un producto hortícola, ya aquí está Isaac, pero la mayoría no tienen un hongo como modelo de estudio. También vale la pena todo lo que queda por trabajar, ¿no? Es ahí donde siempre digo, queda mucho por hacer, entonces siempre cualquiera que quiera chambear con honguitos es bienvenido porque hay mucho trabajo por identificar, por descubrir, por valorar, por conocer sus características, ¿no? Todo eso nos lleva tiempo. Y por eso se requieren expertos en todas las áreas, ¿no? Ustedes deben de convertirse en expertos, aparte del cultivo que manejen, estar conscientes de estas herramientas metodológicas que vamos a empezar a ver para comprender cómo valorar, utilizar, dar un servicio, un posible producto, etcétera, ¿no? Eso es lo importante a considerar. ¿Y por qué es importante? Pues porque todavía no acabamos de conocer toda nuestra biodiversidad y se está acabando, ¿no? Cada vez, ya hemos hablado de todos los problemas que conlleva el no valorar la biodiversidad, pero simplemente por nuestra existencia, el crecimiento demográfico, la necesidad de producir alimentos, van ocasionando que haya pérdida de biodiversidad, y si ni siquiera conocemos lo que tenemos, pues cómo lo podemos conservar, ¿no? Entonces, eso es lo difícil. Entonces, dentro de ello, imagínense que, pues, bueno, aquí nomás puse esta para recordar de todo lo que ya se mencionó que tenemos de comestibles, qué es lo que utilizamos, cuáles son las que si acaso se llegan a alimentar al mundo, y que tenemos todavía nosotros muchísimos en comparación de otros países, ¿no? Y que pues son alimentos que deberíamos de valorar más. Y ya ni se diga cuando hablamos a nivel genético. A nivel genético, todas esas plantas silvestres que tenemos, todos estos recursos, es donde podemos entender que pueden tener genes, pueden tener una variabilidad fenotípica con características ya sea agronómicas o medicinales que podrían representar un interés, y que una vez que se pierda ese recurso genético, pues se perdió ese gen y por lo tanto no vamos a poder generarlo nuevamente, ¿no? Precisamente en hongos, cada vez es más mencionado de aquellos que tienen metabolitos de interés anticancerígeno o genotóxico, antigenotóxico, o que pueden evitar el desarrollo de cáncer, ¿no? Ya ni se hable de frutos silvestres, de frutos rojos silvestres, ¿no? Tenemos muchas especies de uvas que tienen también antioxidantes poderosos y que pues hasta la fecha no reciben una atención adecuada, ¿no? Y que podrían ser una parte fundamental de la dieta, ¿no? Pero bueno, aquí el interés es hablar de la variabilidad genética, cómo se puede estudiar, pues también tenemos que utilizar ya marcadores moleculares. Hay hasta el 2008, también se había por parte de la CONABIO,
se produjo un review, es decir, un análisis bibliográfico del conocimiento de la diversidad genética en México, y era bajísimo, ¿no? Bajísimo a comparación de otros países, ¿no? Hablamos a nivel de microorganismos, ni se diga, ¿no? 11 con 11 trabajos eran en 2008, en hongos únicamente 2 trabajos hasta el 2008, y de ahí con plantas, pues es donde más hay, en ciertos grupos donde hay un poco más de trabajos de diversidad. Ahora, esto implica que cada trabajo tenía sus resultados, ya sean positivos o negativos, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo mencionar que en agaves ya se mencionó que la diversidad genética no es muy amplia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de algunos otros cultivos, como en el aguacate, que ya se realizó trabajos, ya hay más trabajos y sí se encuentra que en aguacates silvestres la diversidad genética es muy alta. Y cuando hablo de diversidad genética, entiéndase que a nivel de genes puede haber variabilidad y que muchas veces van relacionada con la diversidad fenotípica. Ustedes conocen los aguacates criollos, pueden haber aguacates que tienen un hueso muy grande y tienen prácticamente un pedacito de carne nada más, una cáscara un poco más gruesa, menos gruesa, un hueso más pequeño, tamaño del fruto. Hay aguacates silvestres chiquititos, otros que ya llegan a ser un poco más grandes. Esa diversidad fenotípica finalmente va de la mano con la diversidad genética, que conllevan otros aspectos que no vemos fenotípicamente, pero que posiblemente les proveen de la capacidad a tolerar enfermedades, temperaturas extremas, algunas características de estrés bióticos o abióticos que no se podrían obtener de un cultivo un cultivo comercial, ¿no? Entonces, por ello es importante identificar esos cultivos con esa diversidad genética. La buena noticia dentro de todo esto es en 2008, créanme que en la última década los costos para el uso de marcadores moleculares ha disminuido muchísimo, ¿no? Cuando estaba estudiando la carrera aquí, junto con Ricardo, estábamos en 2000, 2004, era dificilísimo trabajar marcadores moleculares porque era muy caro, ¿no? Y existían las isoenzimas, ¿no? Las primerísimas. Exactamente, de hecho quien tenía así como que laboratorio wow en México, bueno, en las cercanías era trabajar con isoenzimas, ¿no? Hablamos a nivel de proteínas, que pues era lo novedoso, lo interesante. En otros países se realizaba, pero repito, era muy caro para tenerlo en México, ¿no? Ya conforme fue pasando el tiempo, yo creo que del 2010 para acá ya empezaron a disminuir los costos y ya permitieron trabajar algunos marcadores. La siguiente semana les voy a platicar un poquito más de estos marcadores que se utilizan comúnmente para estudios de biodiversidad, cuáles son los objetivos y qué es lo que obtenemos como resultado para la toma de decisiones, de cómo, en dónde identificamos alta variabilidad genética y qué es lo que debemos de estar conscientes para conservar y para aprovechar sustentablemente, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguien va a utilizar marcadores moleculares en su tesis? ¿Va a estudiar la diversidad genética de alguna especie? O algún aspecto. Creo que sí, alguien por ahí mencionó que tenían que utilizar algún marcador. ¿Nadie de aquí? Bueno, con Isaac ya sé que él, de hecho, ya le tocó utilizar con las especímenes que tenían colectados, identificación de especies por medio de marcadores moleculares, y se relaciona con el fenotipo para hacer la identificación taxonómica. Entonces, en el caso de Isaac ya pasó por ahí. No sé quién, alguien más, si ha trabajado aquí con marcadores moleculares. Bueno. Entonces, una forma u otro aspecto a considerar en el curso es el uso de marcadores moleculares para conocer la diversidad genética. Decía, porque ya existen o ya se conocen que hay razones por las cuales podemos perder esta biodiversidad. Voy a mencionar rápidamente algunas de estas, que son el cambio de uso de suelo, que sabemos que es sobre todo pues, el uso urbano y agropecuario, ¿no? Al menos aquí por donde vivo, déjenme decirles que cómo me sorprende ver el crecimiento demográfico, ¿no? Casas o fraccionamientos nuevos en cuestión de meses, ¿no? Y áreas que tenían que, pues se veían bonitas de manera silvestre y donde podíamos apreciar un nivel
de vegetación densa, pues se pierden, ¿no? Y pues sin saber qué será lo que se perdió ahí, ¿no? Muchas veces esos famosos estudios de impacto ambiental no reflejan completamente porque pues si no llevaron especialistas para identificar qué hay ahí, pues difícilmente van a saber qué era lo que se perdió. Crecimiento de infraestructura, hablamos ya en carreteras, redes eléctricas, represas, los incendios forestales que cada vez son más continuos, la sobreexplotación de los recursos naturales. Hace ratito mencionaban las orquídeas. A mí me causó asombro una ocasión que fuimos allá por... ay, ya se me fue el avión ahorita era de... cerca de Coatepec, pero yo olvidé el nombre de la localidad, donde mencionaban que la extracción de orquídeas, yo siempre pensaba en la extracción de orquídeas de, pues luego las marchantas que toman una canastita de orquídeas y las llevan a vender al parque, ¿no? No, me decían que ahí llevan las extracciones realmente por medio de camionetas, esas de redilas de 3,5 toneladas, llenas de los, otra vez se me fue la palabra, de los bulbos, de los pseudobulbos de las orquídeas. Entonces, donde tienen ahí todo lleno, no llevaban ni flor, ¿no? Se lo llevan únicamente para ponerlo en algún lugar, para que cuando empiecen a florecer, entonces ya los venden, ¿no? Pero la extracción la hacen sin considerar qué especie hay, ¿no? Arrasan todo lo que hay encima de un árbol y así lo sacaban por semanas, ¿no? O sea, la extracción ha sido brutal. Introducción de especies invasoras, también existen muchos ya documentos que hablan de lo grave o de los serios problemas que han ocasionado en ocasiones algunas especies. La contaminación ya ni se diga, un tema aparte, la contaminación de todos los tipos que pueda haber, el aprovechamiento ilegal que va de la mano con la sobreexplotación de los recursos, y pues ya recientemente el cambio climático, donde también se conoce que por esa modificación de temperatura hay especies que ya están sentenciadas a la extinción. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, yo creo que también una de las principales amenazas, bueno, no la veo aquí incluida, es la sobrepoblación, es decir, el crecimiento demográfico de nosotros como seres humanos, porque, bueno, el equilibrio entre los ecosistemas depende en gran parte del número de ejemplares, ahora sí que de las distintas especies, y para que haya esa biodiversidad es preciso que todos los seres vivos, los seres humanos, pues tengamos espacio y alimento suficiente. Las especies, bueno, pues autorregulan su número de acuerdo a los nutrientes existentes, la abundancia de depredadores, los patógenos, todo de acuerdo al clima y a la pluviosidad, pero la humanidad ha tenido, pues ahora sí que un crecimiento demográfico, según he leído en otros reportes y artículos, que a partir de la década de los 50, pues el mundo o el crecimiento demográfico tuvo ahora sí que pues un exceso muy amplio, al grado de que nosotros, bueno, nos hemos convertido como que en una plaga, ya que pues hemos consumido ahora sí que en exceso todos los recursos naturales, todos los recursos terrestres para poder subsistir. Y actualmente, bueno, a pesar de que esto de la pandemia llegó, pues también hubo como que una disminución, pero aún así ya casi somos casi 7,000 millones de personas en el mundo, y pues cada año vamos aumentando cada vez más, y el resultado de esto es que estamos provocando ya una extinción masiva de pues toda la biodiversidad de especies animales y vegetales, que pues se pudieran desaparecer, no sé, unas miles cada día. Sí, tuvo buena reflexión, Misael. Considero que, mira, va implícita aquí, pero sí, lo que comentas tiene una profundidad mayor, ¿no? De hecho, el desarrollo o el crecimiento demográfico, una de las mayores implicaciones es que todos tenemos una huella ecológica. Siempre le recomiendo también a algunos estudiantes, hay una página que se llama tuhuellaecológica.org,
y ahí lo único que te preguntan es cuáles son tus hábitos de consumo referente a alimentos, cada que consumes carne, no me acuerdo, ahí te van preguntando los diferentes tipos de alimento, qué tanto te movilizas, si tomas autobús, si te usas coche, qué tanto viajas, qué otro tipo de insumos compras regularmente, y a partir de ello te pueden sacar una huella ecológica. Una huella ecológica se mide en la cantidad de CO2 y finalmente en la cantidad de superficie terrestre que se requiere para mantenerte. Es decir, sabemos que de un área se tienen, de una superficie terrestre, como lo mencionaste ahorita, se requiere para mantener, para que se proveen de alimentos, de servicios, de productos que finalmente pueden llegar a satisfacer las necesidades, pues, de una sola persona. En base a los hábitos de cada quien, el promedio es ahí que se requieren cerca de 2 a 3 hectáreas por persona para mantener o para que sobreviva una persona, ¿no? Para alimentarla. Imagínense, al ser esa cantidad y con personas que tienen mayor, menor huella ecológica, finalmente por la cantidad que hay, se habla que se requiere un planeta y medio actualmente para poder mantener a toda la población. O sea, ya únicamente el hecho de la población que existe actualmente ya implica que es hipotéticamente o teóricamente no es viable mantenerla, ¿no? Sí es una buena reflexión. Siempre hay quienes, ya el otro día me topé con un video que ya hablaba de broma que en la película de Avengers, que Thanos era el bueno, ¿no? Porque al querer disminuir la mitad de la población en el universo era una razón clara que es por la cual nos vamos a extinguir. Entonces sus objetivos eran buenos, los Avengers son los malos, que cómo se les ocurrió cambiar eso, ¿no? Es una manera cómica de verlo, pero puede ir relacionada con una reflexión que nuestra sola presencia implica una huella ecológica, ¿no? Por ello, las recomendaciones que iban en el video de la Colabio para disminuir nuestra huella ecológica. Nuestra huella ecológica es lo que va a quedar después de que nosotros terminamos nuestro ciclo de vida, qué fue lo que utilizamos, cómo dejamos al planeta, ¿no? Y contándolo por persona, ¿no? Dependiendo de los hábitos que tenemos. Sí. Oye, ¿no tenías clase de 10:30? Sí, de hecho es lo que te iba a comentar, te los puedo dejar. ¿Se pueden quedar? Pues sí, como habíamos comentado, ¿no? Podemos dejarlo aquí y perfecto. continuar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Jóvenes, yo hoy me tengo que retirar, tengo una reunión de comité ahorita a 10:30 y de hecho ya me estar esperando. Entonces, les comento, ahorita, ¿no? Por favor, si les comentan los de mañana, pasado, ¿no? Que es el foro, y cualquier cosa estoy al pendiente, ¿no? Órale, gracias. Suerte. Bueno, suerte, gracias. ¿Quieres, te dejo la presentación? Ahorita pueden platicar en torno. Ya no voy a seguir con algo más, no más que ponerme de acuerdo con ellos para el lunes, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias. Sí, nos vemos luego, jóvenes. Hasta luego. Sí, adiós, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bien, jóvenes, les iba a comentar que recuerdan que habíamos platicado de que mañana tenemos el foro de doctorado, el doctorado en ciencias agropecuarias que tenemos ahí en la facultad. Entonces, tanto el doctor Llarena como yo nos integran como parte de las comisiones evaluadoras de esos estudiantes. Y entonces, el día de mañana les queremos pedir que pues, nos den oportunidad de faltar jueves y viernes, pero bueno, que nos den oportunidad. Obviamente, queremos dejarle también una actividad a ustedes. Les vamos a pasar el link de el foro del día de mañana. Les vamos a pasar también el contenido, es decir, todas las conferencias que se van a dar. La tarea es que ustedes elijan de esas presentaciones, elegir, se los voy a escribir ahí en el grupo, en el chat, elegir 3 presentaciones y hacer un resumen. No, más bien identificar la importancia, la problemática y la justificación de el estudio
que entraron a ver, a presenciar en el foro. ¿Sí más o menos me estoy explicando, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, el link se los voy a pasar ahorita ahí. A ver, permítanme. Archivo. Bueno, yo ahorita les voy a mandar ahí ahí en el grupo voy a subir el programa y la memoria del evento que va a haber mañana. Entonces, les digo, ustedes elijan de aquí del programa. Aquí vienen el título de las presentaciones, chicos, ¿no? Desarrollo del cultivo de hongos, efecto antimicrobiano, conservación del aguacate, espermatozoides en bovinos, ¿no? Elijan ustedes las que les parezcan más apropiadas o asociadas al tema de investigación que ustedes están realizando. Entonces, ustedes van a entrar a las presentaciones y les digo, van a identificar la importancia, la problemática y la justificación del por qué estas personas, estos estudiantes, van a realizar esas investigaciones, ¿no? Eso también les va a ayudar a ustedes a que puedan redactar su protocolo de investigación que van a desarrollar para la maestría, porque pues también se les pide que haya una importancia, una problemática y una justificación. Entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro. Si ustedes identifican en otros trabajos esos tres elementos, pues más fácil va a ser para ustedes que los puedan aterrizar en su proyecto de investigación. Entonces les decía, aquí vienen las ligas de cada una de las salas donde se va a presentar se van a hacer las presentaciones. Aquí ustedes tienen el nombre de los alumnos que van a presentar, ¿no? El horario, y entonces ustedes se pueden conectar, ¿no? Aquí ustedes ven qué persona va, el nombre del alumno, su tema, y pues se van hacia arriba para identificar en dónde y en qué horario, en qué sala y en qué horario va a presentar. ¿Les parece bien, chicos? ¿Sí más o menos me expliqué? Sí, doctor. Una pregunta. ¿El doctor Joaquín va a estar en esa evaluación? Lo que pasa es que tenemos una clase con él, pero no nos ha comentado nada al respecto. Sí, el doctor Joaquín sí es coordinador del doctorado y normalmente siempre está, ¿no? Siempre está en estos eventos porque él es el que inaugura, él es el que lleva más o menos el orden de todo el evento. Entonces, yo supongo que mañana no les va a dar clase, ¿no? Tendrán que preguntarle o ver con él, ¿no? Si les va a dar. Pero yo pienso que no, ¿no? Entonces, aquí está el programa, chicos. Se los acabo de agregar ahí al chat del grupo para que lo tengan, por favor. Y entonces, pueden hacer la actividad que les pido en un resumen, en un formato de Word, en un archivo de Word. Y después les voy a decir dónde van a subirla aquí en esta plataforma de Microsoft Teams. Tengo que abrir la ventana de notas para que ustedes puedan subir la tarea. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, chicos, con esta actividad? No, doctor, todo claro. No, Bueno, doctor. Sí, todo. ok, entonces nos estaríamos viendo el lunes a las 9:15. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, pues, ¿alguna otra Disculpe, duda? yo Si no hay tengo una dudas. pregunta. Ajá. Sí, Sí. esta actividad sobre las tres presentaciones es para ambos días, para jueves y viernes.
Pues ustedes pueden organizarse, pueden elegir solamente ya sea las del jueves, 3 el día jueves o 3 el día viernes. Ahí es a su consideración, ¿no? La cosa es que pues sean 3 presentaciones y que de las 3 identifiquen la importancia, problemática y justificación. No importa el día. Ok, gracias. Ujú. Bueno, pues. Entonces, si no hay dudas, nos estamos viendo, chicos. Por ahí nos veremos en algunas presentaciones el día de mañana. Si coincidimos, si no, pues hasta el lunes, ¿va? Y pues que tengan buen fin de Sí, semana. está bien. Buen resto. Gracias, Sí, doctor. igual. Igualmente. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Órale. Igual para Hasta usted. luego, gracias. Pásenla bien.